Muy bien, listo. Pues entonces vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Por cierto, Melvin, vi que llegaste. Buenos días. No te había podido saludar, pero buenos días también. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema 4, el penúltimo tema de nuestro curso, que será OpenXLSX. ¿Para qué nos sirve OpenXLSX? Bueno, antes de empezar, ¿alguien ya lo ha utilizado? ¿Alguien ya ha trabajado con él? ¿O todavía... o es nuevo para ustedes? De Para mi mí, parte sería nuevo. creo que yo lo llegué a ver, pero así de que, úsalo, nada más, no me explicaron mucho. Ok, ok. Grecia, ¿tú ya lo habías usado o de plano no? No, también como Melvin es nuevo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces hoy vamos a ver que en realidad OpenXLSX puede ayudarnos pues en muchas cosas, ¿no? En muchas tareas. Y es la verdad una herramienta muy interesante que cuando yo la conocí dije, órale, ¿por qué no me enseñaron esto en la carrera? Porque sí nos facilita mucho la vida y sobre todo nos permite presentar cosas que a la gente, a nuestros superiores, les gusta mucho. O sea, que de pronto sí dicen, ay, órale, sí le sabe. Y realmente creo que esto es lo importante y es parte de lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque sí, les digo, esto es ya parte de lo que finalmente les va a dar un plus con respecto a otros candidatos, el tener en su portafolio las herramientas que les permitan desplegar cosas de una manera bonita. O sea, hacer el cálculo evidentemente es lo fundamental. O sea, hacer el cálculo y hacerlo bien es lo fundamental. Eh, Eso siempre va a ser lo más importante. Pero lo que decíamos también un poco relacionado a las gráficas de pastel de la clase pasada, es que nosotros como humanos somos muy visuales, nos gusta mucho el poder ver colores bonitos, cosas bien organizadas. De hecho hay un estudio que leí hace tiempo que mezclaba psicología con arquitectura, que mencionaba que las sociedades que tienen arquitecturas mucho más uniformes, no que sean iguales, pero sí que tengan una coherencia arquitectónica. Por ejemplo, digamos, no sé, arquitectura mexica, ¿no? Que toda seguía como muy cuadrada, de piramidal y demás. O romana, con muchas columnas, muy grandilocuente, con mucha floristería, es decir, que tenían muchos detalles de flores en los acabados. Eran sociedades que les era mucho más grato el estar en sus propias ciudades, contrario a otras ciudades donde pues eran pues, tres casas y el ayuntamiento. O sea, somos seres muy visuales. Y aunque en un principio o en la base, digamos, retomando aquí la clase, eh, los cálculos estén bien hechos y sean lo fundamental, para muchas otras personas, en muchos otros de sus trabajos, van a querer ver esos cálculos, pero bonitos, no van a querer ver el código, que era lo que les platicaba desde un principio, ¿no? Entonces van a querer un despliegue visual atractivo, que les sea interesante. Por ejemplo, si yo todas estas presentaciones se las hubiera hecho en el pizarrón, como, como tuvimos que hacer en un determinado momento, pues habría sido eventualmente algo aburrido, ¿no? Porque nada más habría sido blanco y verde y ya. Pero aquí tenemos imágenes, links a páginas y demás. Entonces eso es lo que también buscamos que ustedes puedan hacer, ¿no? Un formato donde ustedes le muestren a quien sea su jefe que no nada más saben hacer los cálculos, sino que se los están presentando de una manera agradable. Y eso, o sea, invariablemente en el cerebro hace que parezca que esos cálculos están todavía mejor hechos. O sea, que puede ser los mismos que otra persona, pero al desplegarse de una manera bonita, pues parece que están todavía con más certeza, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos permite hacer OpenXLSX. Según su propia página oficial, lo que nos dice que puede hacer es simplificar la creación de archivos Excel al proporcionar una interfaz de alto nivel para escribir, dar estilo y editar hojas de cálculo. Todo esto desde R. Para esto ocupa RCPP, que es un traductor entre lenguajes de programación,
Y sus tiempos de lectura y escritura son equiparables a XLSX y XL Connect. Estos dos, otra vez, también permiten trabajar con archivos de Excel en R. Nada más que este tiene el beneficio de eliminar la dependencia de Java. Java es otro lenguaje de programación que justamente como en estas otras paqueterías es requerido para hacer los cálculos y todas las instrucciones que nosotros le pasemos, se vuelve más lento en estas otras paqueterías. Entonces OpenXLSX es la paquetería por excelencia en la edición de archivos Excel en R, ¿no? Entonces, con todo esto podemos decir que este paquete está pensado para la creación de plantillas que ayuden a automatizar reportes en Excel, así también como para cargarlos y modificarlos en R. Entonces, hay dos principales filosofías de trabajo con OpenXLSX. La primera es crear una plantilla en Excel. ¿Qué quiere decir? Que ustedes desde Excel la abran y ahí ustedes hagan todo el formateo de su archivo. Por ejemplo, aquí lo que yo hice fue primero fijar las dos primeras columnas. Si se dan cuenta, también les di un ancho específico a cada una de las columnas. Le di un título con un cierto tamaño a la letra, con un color en una cierta fila que también le di un ancho específico. También a estas filas les di un ancho. Aquí todas estas columnas, desde la C hasta la Z creo que era, las uní en una sola con esta función, con este botoncito de combinar celdas. Aquí también le puse este título, tasa fija, le cambié o sea, le fui poniendo nombres, fui creando hojas que tenían este mismo formato. Bueno, en general, hacer un Excel de toda la vida, ¿no? Y aquí me gustaría volver a parar un momento y preguntarles, ¿ustedes qué tanto han trabajado con Excel? ¿Qué tantas funciones saben en Excel? Y por funciones no me refiero exactamente como a la escritura de las funciones, sino a todas las herramientas que ofrece. Entonces, ¿qué tanto lo han usado? ¿Qué herramientas conocen? Y si han llegado a usar macros en Excel. Entonces, cuéntenme. De mi parte, pues sé ocupar Excel lo básico y no, nunca me ha tocado trabajar con macros. Ok, gracias Melvin. Yo tampoco he trabajado con macros, pero sí he trabajado un poco más con Excel. O sea, ahí hago mis gráficas, porque la verdad no sé usar matemática. Ah, ok, ok, muy bien, muy bien. Y también sí he trabajado muy poquitas macros y en Excel también. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, retomando nada más el comentario de Vanessa, esperemos que ya ahora que hemos visto ggplot, también eventualmente puedas hacer tus gráficas ahí en R para que te queden muy bonitas y con un montón de capacidades de estilización, ¿no? Entonces, bueno, retomando aquí, está bien, está bien. Que bueno, no, realmente para hacer este tipo de plantillas en Excel no se requieren así como que, wow, los conocimientos de una maestría en Excel. La verdad es que son pues muy sencillos. Aquí nada más se seleccionarían estas dos columnas, se les da clic derecho y fijar o inmovilizar columnas y ya, eso sería todo, ¿no? Eso sería como lo único más avanzado que podría haber en esta plantilla, pero en general hacer una plantilla en Excel va más asociado a su creatividad que a una capacidad realmente técnica del programa, ¿no? Realmente, pues nada más es o combinar celdas, o darles colores, o darles ciertos anchos, ¿no? Entonces, pues realmente eso está muy sencillo de hacer. Y esa es la primera filosofía de trabajo que existe al trabajar en OpenXLSX. ¿Por qué? Porque la creamos y retomamos un poquito lo que han estado haciendo en su proyecto. Ustedes ya hicieron un cálculo, ¿no? Ya, que fue el del capital neto. Este cálculo del capital neto está en un data frame, ¿no? O sea, en una columna, si no mal recuerdo, están los conceptos, en otra los cálculos de esos conceptos, ¿no? Y yo de momento les dije, nada más hagan eso, sobre el cálculo del concepto y su concepto respectivo. Y en algún momento alguien me preguntó, oye, pero es que en el Excel que nos pasaste también vienen las descripciones de cada uno de esos conceptos. Y les dije, sí,
pero eso vamos a ver después cómo llenarlos. Bueno, ya llegó ese momento. ¿Por qué? Porque justamente lo que podrían ustedes hacer es reproducir la misma plantilla que ustedes ya tenían en la de Capital Neto y nada más pegarle por encima los datos que ustedes ya generaron en R. ¿Sale? Entonces ustedes ya no tendrían que estar rellenando manualmente en el propio R 95, la descripción del 95005, ¿no? Me lo voy a inventar porque ahorita no me acuerdo. Capital aportado por parte de los inversionistas por riesgos asumidos en el extranjero. O sea, no sé si el concepto siquiera exista, es un ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de ustedes estar haciendo eso en un vector, en R, escribiéndolo uno por uno, pues nada más podrían copiar esa columna que ya está ahí, irse a su propio archivo generado por ustedes en Excel, pegarla en la columna correspondiente, cargar esa plantilla a R, ahorita vamos a ver cómo cargarla a R y nada más decirle, ok, ya te cargué mi archivo Excel, tengo este otro data frame, quiero que me pongas esta primera columna del data frame en la columna C, digamos, de mi archivo Excel. Y quiero que, supongamos que en la D está la descripción, quiero que en la E esté el cálculo de lo que me pusiste en la C. O sea, nada más la columna 2 del data frame que ya había hecho. Y así es como lo van a generar ustedes. Y pueden irlo rellenando de que por celda incluso, así de que, bueno, sí, ya está bien, ya tengo un data frame que ya tiene concepto, su descripción y su cálculo, pero me falta un título, me falta aquí tal vez añadir más información, lo que se suma, lo que se resta, porque se acuerdan que también ahí viene en la plantilla cómo se suma, cómo se resta. Si no quieren copiarla completamente, pues también lo pueden ir rellenando manualmente. Entonces ustedes le pueden ir indicando al archivo cómo y dónde irlo rellenando, ¿sale? Entonces digo, de momento vamos a ver cómo cargarlo, ¿no? Para que ustedes ya puedan ir trabajando con esto. Entonces, ¿cómo cargamos una plantilla ya prehecha? O en general un archivo de Excel ya hecho. Muy sencillo. Para esto vamos a cargarlo con la función load workbook. Y lo vamos a guardar en un objeto que por lo general se llama WB de workbook, ¿sale? En general llámenlo así, es mucho más sencillo, mucho más recordable. Y si están trabajando en un único proyecto, técnicamente no deberían tener varios workbooks, sino pues nada más uno solo, ¿no? Entonces por eso es que no se estaría sobreescribiendo. Y bueno, ya si tienen varios, pues ya nada más van siguiendo la nomenclatura que vimos al inicio del curso. Y ya ustedes podrían irlos nombrando como Workbook 1 o Workbook de Capital Neto o Workbook de no sé, activos sujetos ponderados a riesgo, no sé, lo que sea, ¿no? Pero así es como ustedes lo pueden ir identificando. Si es que tuvieran varios workbooks, pero en principio no, ¿sale? Entonces así es como lo vamos a cargar con la función load workbook con el argumento file, y aquí en file ustedes le van a pasar la ruta. Si se dan cuenta que yo lo que hice fue paste 0, poner la palabra libro, que en realidad como no está coloreado de ningún otro color que no sea el base, que es este como azulito, quiere decir que es un objeto. Entonces ahorita me explico un poquito con eso y nada más le agregamos la leyenda plantilla ejemplo load workbook 1.xlsx. ¿Por qué? Muy sencillo, porque aquí en el libro lo que estoy haciendo es añadir ya una ruta fija. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije eso, lo de las rutas fijas? Que justamente ustedes ponían como toda la ruta específica de un lugar donde iban ustedes a estar guardando ciertas cosas y nada más podían añadirle el paste 0 para que de esa ruta, de esa carpeta digamos, ustedes pudieran seleccionar el archivo con el que tuvieran que trabajar. Digo, esto también, si lo recuerdan, cuando se los comenté que podían hacerlo, también les dije que no era tan recomendable por lo que habíamos platicado, que el usuario podía ser distinto entre máquinas, porque las rutas de las carpetas podían ser distintas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo lo hice así, nada más para mostrarles y recordarles que se puede hacer esto, pero como ustedes ya van a estar trabajando técnicamente dentro de su proyecto, pues se podrían ahorrar el hecho de usar el paste 0 e ir directamente con el tabulador, si se acuerdan, para buscar el archivo que ustedes van a cargar como plantilla, ¿sale?
Entonces, como les decía, los argumentos de esta función son el file, que es la ruta del documento, XLSX o XLSM. La diferencia entre estos dos es que uno es un Excel normal y el otro tiene macros. Esta es la ruta del documento que se desea cargar. XLSX file es el alias para el documento, valor por defecto null. Esto en general no tienen ustedes que modificarlo. Y este de isUnzipped, que es un parámetro para identificar si el documento XLSX está comprimido o no en un archivo zip, básicamente. En el caso de true, se indica que el archivo ya está descomprimido. El valor por defecto es false. Entonces, ustedes lo tienen que cambiar a true. No. O sea, inmediatamente la función detecta cómo cargar los archivos. Entonces, por eso ustedes ni se preocupen, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? De momento no. Muy bien, muy bien. Entonces, nada más aquí llega el único problema que podría existir con con esta filosofía de trabajo, y es que tal vez si ustedes lo que quieren, por ejemplo, es tener un workbook o una plantilla, rellenarla y luego a esa misma plantilla irle añadiendo más cosas, ahí es donde pueden haber problemas, porque en general en Excel, o sea, de por sí Excel está un poco feo hecho. O sea, de por sí Excel fue un programa robado de otra compañía, y luego cuando se lo llevaron a Microsoft ni siquiera lo optimizaron, nada más lo robaron descaradamente y ya está peor. Entonces, desde siempre Excel ha estado atrasado en cuanto a la forma en la que se desarrolló, y nunca les ha interesado innovar, porque como son líderes en el mercado, pues dicen, pues así mi software está bien, entonces ¿para qué le voy a mover? No obstante, pues eso a nosotros como usuarios nos genera problemas, porque cuando quiere llegar a alguien, como estas paqueterías, a optimizar estos procesos, pues se le complica mucho, ¿no? Porque pues tiene que lidiar con los problemas que ya Excel trae. Entonces, por ejemplo, supongamos que en esta plantilla nosotros rellenáramos datos de la fila 7 hasta la, digamos, 15, y eventualmente quisiéramos ir rellenando más información. Supongamos que aquí en la 7 le ponemos un valorcito que diga 2025, ¿no? Y va mostrando la inversión en tasa fija que tenemos en pesos del 2025 para, no sé, los 7 bancos más importantes del país, ¿no? Por eso va del 8 al 15, ¿no? Porque son 7. Entonces, ya lo vamos registrando para el 2025. Y decimos, ok, bueno, pero ahora en la fila 16 quiero registrar los del 2026. Entonces aquí ponemos la leyenda 2026 y empezamos a poner demás cosas. ¿Qué pasa? Que eso eventualmente podría darnos errores. ¿Por qué? Porque tal vez en algún punto nosotros no nos acordamos realmente cuál es la fila que sigue, y le decimos, ok, la fila que sigue después del 2026 para poner la del 2027 era la de... Ay, no me acuerdo. Bueno, pues voy a decir que era la 20, ¿no? Y le ponemos en la 20. Pero ¿qué pasa? Que resulta que en la 20 todavía habían datos de la del año pasado, de la del 2026. Entonces vamos a estar sobreescribiendo esos datos, y ahí es donde empiezan a haber problemas. Donde también empiezan a haber problemas es si, por ejemplo, en esta plantilla ya hubieran funciones adentro, ¿sale? O sea, si ya hubieran funciones aquí adentro, dentro de la plantilla, también podría empezar a tronar, porque si nosotros le empezamos a meter nuevos datos, esas funciones, o nuevas hojas, esas funciones, como me imagino ya habrán trabajado con ellas en Excel, hacen alusión a columnas o celdas específicas. Entonces, cuando le metemos datos desde R, empiezan a fallar y empiezan a decir, ay, me estás pidiendo datos de la celda B9, pero como me metiste datos, ya no sé qué es B9, entonces te voy a poner ahí una serie de caracteres todos raros, porque ya no sé qué es la B9. Entonces, esos son los problemas que pueden llegar a ocasionarse. Insisto, siempre y cuando sean esos dos escenarios, ¿no? Que le vamos a estar metiendo más datos, o que le vamos a estar metiendo datos para que se hagan cálculos de funciones ya propias de aquí del Excel, ¿no? Solamente en esos dos. Ahora bien, nosotros estamos un poco afuera de esos problemas, porque en el cálculo del capital neto
está pasando lo contrario. Si se dan cuenta, nosotros ya hicimos el cálculo en R, nada más es cosa de vaciarlo en esta plantilla. Y como para cada nuevo periodo se reporta con un archivo de Excel distinto, pues entonces no tendríamos ese problema, ¿no? O sea, la plantillita que estaríamos utilizando, digamos que la utilizaríamos para el reporte de un periodo, entregaremos ese reporte y luego esa misma plantilla vacía podríamos utilizarla para el reporte del siguiente periodo y así sucesivamente. Es decir, como va a estar siempre vacío, no va a haber nada que se esté sobreescribiendo ni que genere problemas. Digamos que lo vamos a estar creando desde cero siempre. Entonces, por eso es que les digo, tal vez sea también bueno y útil el que ustedes también vayan identificando qué es lo que tienen y cómo irlo usando. En este caso, ustedes ya tienen cálculos hechos, nada más es cosa de vaciarlos en algo que, pues, por ejemplo, puede estar vacío. Pero, como les decía, puede que no lo esté, puede que su jefe les diga, no, está muy bien que tú me hayas hecho tus cálculos en tu programa y lo que quieras, pero yo quiero ver mi plantilla con mis funciones, así como yo te las pasé originalmente. Entonces, ni modo, vas a tener que hacerlo así. Bueno, pues para que no existan errores, existe esta otra forma, esta otra filosofía de trabajo con la paquetería. ¿Y cuál es esta otra filosofía? Bueno, pues crear la plantilla desde R. Dicen, ok, para que no haya ningún problema, y aquí ignoren el hecho de que falta una R, para que no exista ningún problema de que ustedes crearon una plantilla en Excel desde afuera y luego la cargan y todos estos rollos, dicen, pues ¿saben qué? Yo la creo desde ahorita junto con mis cálculos y ya se lo presento todo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Muy sencillo. Bueno, primero hay que crear ahora el libro de trabajo. Si se acuerdan, primero usamos antes la de Load Workbook. Ahora lo que vamos a hacer es Create Workbook. Eso es lo que define la filosofía. ¿Con qué función están empezando a asignar al objeto W? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear el workbook y lo que vamos a crear es un Excel, básicamente. Entonces, le podemos pasar estos parámetros que básicamente son quién lo creó, el título del workbook, del Excel, el tema asociado a y la categoría. ¿Sale? Estos argumentos son necesarios, son indispensables, no realmente, solamente el de title, ¿sale? Porque como aquí aparece, solo añaden metadatos a nuestros archivos. Es decir, información adicional. Y no sé si ustedes en algún momento, curioseando, han llegado a abrir alguno de estos archivos y por ejemplo le pican aquí a lo de más opciones y luego en propiedades. Pues aquí vienen estos metadatos que yo les comentaba. Aquí vienen las firmas digitales, la seguridad, los detalles. Y aquí esto es lo que es con lo que se va a ir rellenando estos argumentos. Más bien con lo que estos argumentos van a ir rellenando. El título, ¿no? El asunto, el creador, en este caso, la categoría y así sucesivamente, ¿no? O sea, realmente esos no son indispensables, pero pues si ustedes los quieren ir rellenando, pues ahí están, ¿no? Porque además son inalterables. Entonces, cuando ustedes crean un archivo en general, cuando ustedes le añaden todos estos parámetros, pues ya son inalterables y va a quedar la firma de que fueron ustedes quienes lo crearon, ¿no? O bueno, a menos de que alguien haya suplantado su nombre y ya los haya rellenado con su nombre, ¿no? Pero bueno, en principio eso no debería pasar. Entonces, de momento no hemos asignado un nombre con el que guardara nuestro documento. Esto nada más eran, les digo, los metadatos. Entonces, no tendrá como nombre ejemplo, ni presentación, ni nada. Solamente son metadatos, recuerden. De momento. Ahorita vamos a ver cómo lo guardamos. Pero antes de ver cómo lo guardamos, vamos a empezar a ver cómo trabajar. Y a partir de aquí, estas funciones sirven para ambas filosofías de trabajo. Ya sea que ustedes ya hayan cargado su plantilla y decidan que la quieren empezar a modificar un poquito o que apenas la están creando, estas otras funciones ya les sirven a ustedes para empezar a trabajar con la paquetería, para empezar a diseñar su Excel desde el propio R, ¿sale? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
No, pues. Perfecto, muy bien. Grecia, Melvin, ¿ustedes cómo lo ven? No, de momento igual tampoco no. No hay Ok, dudas. Todo bien, gracias. perfectísimo, muy bien. Entonces sigamos. Entonces, como les decía, pues ya vamos a empezar a modificar nuestro libro, ¿no? Pero ¿qué es un libro sin hojas? Pues no existe, entonces hay que empezarlas a añadir. ¿Cómo las añadimos? Muy sencillo con la función add worksheet, ¿sale? Y aquí se muestra cómo se utiliza. Entonces, primero, el argumento fundamental siempre es el W. Y ese va a estar en todas las funciones. ¿Por qué? Porque es del objetivo a donde se va a aplicar esa función. ¿Qué objetivo va a ser ese? El workbook que ya hemos estado utilizando. Ahora sí, vienen los argumentos específicos de cada una de las funciones. Y para add worksheet vienen algunos que son importantes. Primero, sheet name es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a asignar un nombre a la hoja. Grid lines, ese ya es un poquito más opcional y nada más indica si la hoja va a tener el rayado este que tienen en Excel o no. Tab color, el color de la hoja propiamente, o sea, de su identificador, ahorita vamos a eso. El zoom, pues básicamente el zoom de la hoja. El header, los encabezados de la hoja, los pies de páginas, los encabezados impares, también los encabezados, los pies de páginas impares y la orientación. La orientación está interesante porque este es un argumento que por defecto ya viene como landscape. Y landscape en la mayoría de programas siempre se entiende como horizontal, ¿sale? Entonces, no sé si ustedes se han llegado a meter, por ejemplo, en Word, me imagino que es como lo más habitual, que les aparece como orientación de página y como nosotros lo tenemos en español aparece como vertical o horizontal. Bueno, pues en inglés, si alguna vez ustedes lo ponen su Word en inglés, les va a aparecer, creo que sí es vertical o portrait, algo así. Y la otra es landscape en vez de horizontal. Cuando yo lo vi por primera vez y todavía no había estudiado todo esto, dije, ¿qué es landscape? Ya valió, yo lo único que quería era poner una imagen en formato horizontal, yo ya no sé qué voy a hacer, pero bueno, me arriesgué y vi que justamente era horizontal. Entonces, pues así se los comento. ¿Esto es necesario ponerlo? No, no es necesario, pero igual aquí se los puse para que ustedes vean que pueden cambiar la orientación de sus hojas. Entonces, si se dan cuenta aquí ya están nuestros resultaditos y déjenme lo abro en una pestaña nueva para que sea más fácil de ver. Y si se dan cuenta aquí vienen los encabezados que habíamos creado. Déjenme les enseño aquí. Tenemos el encabezado de posición izquierda, encabezado posición izquierda, encabezado posición central, derecha, derecha, los pies de páginas, otra vez, los mismos, pies de página izquierda, derecha. Aquí los otros encabezados que habíamos creado, pues van a aparecer de este lado, ¿sale? También aquí la leyenda de reporte 1 y reporte 2, esos me parece que ya estaban, o sea, ya los había puesto de antes, entonces por eso es que se mantuvieron ahí. Y aquí está el colorcito que les decía de la página. Casi no se alcanza a apreciar, déjenme ver si puedo hacer un poco más de zoom, pero es colorcito azul. Y es este color que yo había puesto aquí, básicamente, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí el rayado de la hoja, yo ya se lo había quitado, y por eso es que se ve toda la hojita blanca, ¿no? Entonces, así es como ustedes pueden ir generando su hoja de Excel. Aquí, digo, otra vez también yo le moví, y aquí ya aparece con 70% el zoom, pero originalmente aparecía con 90%, ¿sale? Y la hoja pues también se llama ejemplo, ¿no? Aquí, otra vez, como estuve haciendo varias pruebas, pues aquí ya se llama ejemplo 4, pero originalmente tendría que haber aparecido con el nombre de ejemplo, ¿vale? Entonces, pues bueno, así es como vamos a ir creando nuestras hojas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? De mi parte, no. Muy bien, No. perfectísimo. Muy bien. Entonces, pues aquí les dejo todos los argumentos porque eso va a ser una constante en esta paquetería. Si les parecían que las funciones de ggplot tenían argumentos, es porque no conocían las de OpenXLSX.
Estas tienen todavía más. Entonces, digo, a diferencia de las de ggplot, que ggplot más bien era como que teníamos varias capas y cada una de esas capas tenía sus argumentos. En este caso, pues ahora sí tenemos funciones, tal vez no tantas como en ggplot, pero que todas ellas tienen muchos argumentos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos los argumentos de la función addWorksheet, que como podrán ver, les permite modificar todo. O sea, y todo es realmente todo. Bueno, hasta el tamaño del papel, ¿no? Entonces, para las impresiones, si no mal recuerdo, es este argumento. Entonces, pues bueno, ustedes ya aquí podrán modificar absolutamente todo esto. Y miren, justamente aquí aparece lo de la orientación que les comentaba. Y sí, efectivamente, la vertical es portrait y landscape es horizontal. O sea, en Word y en Excel y en PowerPoint y demás cosas que ustedes lleguen a utilizar. Creo que también en Adobe lo ocupa así. Toda la paquetería de Adobe. Si ustedes ven portrait es vertical y si ven landscape es horizontal. Se los dejo como dato para que si en algún momento se les presenta no les dé el patatús como le dio a su ayudante en aquel momento. Entonces, bueno, también los encabezados y pies de página pueden contener etiquetas especiales con estas, digamos, como combinaciones del texto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, AND_page es el número de página, AND_pages los números de páginas y así sucesivamente, ¿no? Esta función se puede replicar cuantas veces queramos, lo que nos permite añadir una gran cantidad de hojas a nuestro libro, ¿vale? Entonces vamos con la siguiente. Ya tenemos hojas, pero están vacías, ¿no? Entonces hay que añadir los datos. Entonces la paquetería también nos tiene cubiertos, pues aquí otra vez, ignoran esta P y esta D. Cuenta con una función que nos permite llenar nuestras hojas con estos datos. Esta función es la función writeData. Y podemos usarla de dos formas. Definiendo los datos dentro de la función, por ejemplo aquí, writeData, otra vez, si se dan cuenta, el argumento de oro, workbook. Y ahora viene otro argumento de oro, digamos, que es, digo, ya tenemos hojas, pero hay que ahora empezar a identificar en cuáles de ellas queremos llenar qué datos. Entonces, este es el otro argumento de oro, el sheet. El sheet porque vamos a irle indicando a las funciones en qué hoja específica queremos que se llenen los datos. Entonces en esta queremos que se llenen en la hoja ejemplo y aquí con X le vamos a llenar propiamente los datos con lo que queremos llenarlo, ¿no? Entonces aquí lo que queremos que aparezca es llenado de ejemplo. Y estas son los otros dos argumentos, más importantes de la función, start call y start row. ¿Por qué? Porque son los argumentos que nos van a indicar en qué columna y en qué fila va a llenarse esto que escribimos en el argumento X. Y eso puede ser, como les digo, definiendo estos datos dentro de la función, es decir, poniendo desde aquí que se va a llenar en X o con datos previamente trabajados. Volvemos a nuestro tipo de la cosecha que les habíamos enseñado cuando vimos lo de ggplot, ¿no? Entonces vamos a repetir otra vez nuestras fechas, el peso de nuestras frutas y los colores de las frutas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos rellenar este data frame, o más bien queremos rellenar nuestra hoja con este data frame. Si se dan cuenta, ya se va apareciendo su proyecto porque ustedes ya tienen un data frame con el que quieren rellenar una hoja en Excel. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Con la función writeData, otra vez argumento de oro, workbook y la hoja. Y ahora en X, en vez de que ustedes pongan entre comillas o un vector aquí que va a ser lo que se va a estar rellenando, no. Aquí ustedes van a poner un objeto que ya contenga datos. En este caso el objeto es el de cosecha y va a tener 3 columnitas, las cuales se van a rellenar en el archivo de Excel. Entonces, ¿cómo se van a ir rellenando? Bueno, antes, digamos, como ya estos archivos, o más bien como este objeto ya es un data frame, ya tiene columnas, ya tiene filas y ya tiene columnas. Estas a su vez tienen nombres, en el caso de las filas no, pero en el caso de las columnas sí. Entonces le vamos a pasar los argumentos row names y call names con el valor true porque queremos que se conserven estos datos, ¿sale? El de fecha, peso y variedad.
Entonces le especificamos desde qué fila queremos que empiece a rellenar nuestros datos. Y esto ya es como un poco más estético, ¿no? Que si queremos que tenga bordes, el color del borde, el estilo del borde, aquí yo le puse que quería que fuera punteado, que si tengan filtros las columnas, bueno, esto ya es un poco más secundario y ahorita lo van a poder ustedes ver, pero con todo esto obtenemos nuestro siguiente resultado. Y déjenme se los abro en una pestañita nueva otra vez, y si se dan cuenta es el tipo que ustedes ya tenían aquí, con la fecha, con el peso y con la variedad de la fruta. Y aquí, ¿por qué aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por este argumento de aquí, por el row names. Técnicamente, pues nuestras filas no tenían nombres. Por defecto, recuerden siempre que R asigna como nombres a las filas el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cuando ustedes despliegan en R un data frame, si se dan cuenta hasta el lado izquierdo siempre aparecen los índices, ¿no? El 1, el 2, 3, 4, bla, bla, bla. Bueno, pues justamente esos, si ustedes le pasan el row names aquí y esas filas no tienen nombres, va a Radar a interpretar como que estos son los nombres de sus filas y los va a poner. Entonces pueden ponerlos, pueden no ponerlos, eso ya es decisión de ustedes, pero así es como va a aparecer. Y si se dan cuenta, también todas nuestras columnas tienen filtros, hasta esta, que en teoría nada más son los nombres de las filas. Como esta no tiene propiamente una categoría o un identificador en su columna, pues por eso es que aparece vacío, ¿no? Pero todas las demás pues sí aparecen con su respectivo nombrecito y vienen sus filtros. Y estos filtros funcionan como lo harían en cualquier archivo Excel. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí estamos todavía en el archivo ejemplo, lo cargamos en la hoja de ejemplo y si se dan cuenta también empezó en la fila y columna que le indicamos. Estamos en la fila 4, que es la que le indicamos aquí, y en la columna 2. ¿Sale? Entonces así es como ustedes van a ir rellenando sus hojas de Excel desde R con objetos que ya ustedes hayan trabajado. ¿Sale? Entonces, ¿esto cómo se podría ver en su proyecto? Muy sencillo. Lo vamos a ver en la siguiente clase, no se apuren, pero ahorita se los voy platicando un poquito para que lo vayan pensando. Y es más, yo creo que si gustan, también les voy a añadir la actividad. Bueno, en esta actividad, aparte de que vayan generando ya sus gráficas, también que vayan llenando ya su archivo Excel. O sea, su actividad va a ser generar sus gráficas, crear su plantilla, de preferencia, insisto, yo digo que la hagan en Excel propiamente para que no se compliquen la vida, y en tercera instancia rellenar esa plantilla con los datos que ustedes ya tienen. En principio muy sencillo todo porque lo difícil ya lo hicieron, que era calcular. Entonces esos cálculos ya nada más los van a usar para hacer gráficas bonitas y que los colorcitos y que aquí le pongo esta leyenda o quiero que este fondo tenga este color o lo que sea. Luego, ustedes en propiamente Excel van a ir viendo, ay, pues a mí la plantilla que nos subió Fanny, pues me gusta, pero en vez de que los títulos aparezcan en verde, yo quiero que aparezcan en azul, no quiero que aparezca el reporte de lo que está hasta arriba, no quiero que aparezca ahí, yo quiero que aparezca en otra hoja para que sea mucho más fácil de que se entienda y demás. Todo eso queda a su consideración, es su decisión, no tiene que ser específicamente la misma plantilla. Lo que sí debe ser específicamente lo mismo son los resultados. Es lo único que queremos que sea igual. Ahí es donde va a venir la parte interesante, su creatividad, y por la que yo me aboco a que ustedes desarrollen, porque insisto, eso es lo que les va a dar el diferenciador con otros candidatos. Y pues también aquí en la clase, porque mientras más creativo sea un proyecto, pues más puntos extras se va a llevar. De hecho, por creatividad, el semestre pasado hubieron varios puntos extra. Entonces aquí saquen toda su vena artística y denle sin miedo al arte en este aspecto, ¿no? Y digo, tampoco nos hagan algo aquí conceptual, ¿no? Hagan algo con un formato formal y demás, pero vaya, con los colores y tipografía y demás que ustedes quieran, eso está sin problemas. Recuerden nada más que todo siga como en la línea formal del asunto, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, esta va a ser la segunda etapa en donde van a crear ustedes la plantilla, y la tercera,
que ya tengan su plantilla, bueno, ya vieron cómo cargarla, entonces ustedes la van a cargar en R. ¿En dónde la vamos a cargar? En objetos, ¿sale? Entonces ustedes estarían cargando con la función load workbook su plantilla que ya generaron previamente en Excel, la van a cargar en el archivo de objetos, ahí la van a cargar y nada más la van a rellenar con lo que ya van a haber calculado en el main. Recuerden, en el main ya se llamaron a los demás archivos, ya corrieron ahí las funciones de cálculo. Recuerden, las funciones no se corren en los demás archivos, se corren en el main, ¿sale? Entonces, ya corrieron los cálculos y luego abajito pueden llamar a una, digamos, función que genere todos estos valorcitos o que utilice todas estas otras funciones como parte de su funcionamiento, y que básicamente lo único que va a hacer es rellenar en todas estas funciones que ustedes hayan definido dentro de esa función grandota que podríamos llamarle, no sé, generación de o llenado de plantilla. Las van a rellenar con los datos que ya calcularon previamente y lo van a guardar, ¿sale? Entonces, igual ahorita suena como un poco abstracto, pero la siguiente clase lo vamos a ver. Igual se los voy dejando para que si ustedes quieren irlo probando, se vayan aventurando. También les voy a subir estas notas ya de una vez para que si ustedes, insisto, quieren irse lanzando un poquito a hacerlo, lo hagan sin miedo, no se apuren. Pero de todas maneras la siguiente clase lo vamos a revisar el próximo miércoles y vamos a revisar el avance que hayan tenido hasta ese momento, ¿sale? Pero encarecidamente les recomiendo que sí hagan por lo menos primero esas dos primeras partes, la de las gráficas y la de la plantilla de Excel. O sea, que ustedes nada más le hayan hecho la plantilla, que todavía no esté vaciado, que no lo hayan cargado en R, nada, que ustedes se hayan metido a Excel y se hayan puesto a jugar con los colores, los formatos y demás, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda de lo que van a tener que hacer. Entonces, básicamente solo es como dejar la plantilla en blanco, al menos la de Excel. De momento, sí. O sea, para el próximo miércoles, sí. De todas maneras, en las instrucciones ya va a venir que ustedes ya empiecen a rellenarla, pero eso no va a ser necesario. Esta actividad, les digo, es más bien como un puente hasta el siguiente módulo, que ya es donde va a venir la siguiente parte de cálculo, ¿sale? Pero de momento, así es como lo vamos a ir desarrollando, ¿sale? O sea, nada más gráficas que ustedes ya van a tener que haber generado en R y su plantilla. Y esa plantilla, pues en Excel propiamente, ¿sale? Aquí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces sigamos. Y como les decía, pues obteníamos este resultado, ¿no? Que era el del data frame ya vaciado en la plantilla. Entonces, otra vez, todos los argumentos que tiene esta función son todos estos. Sale el workbook, el sheet name, que es el nombre de la hoja, X, que es el objeto que se va a escribir, start call, row, y muchos, en serio, muchos otros que ustedes pueden empezar a estudiar con calma, con mucha tranquilidad. Todos estos no se los presento porque, insisto, son más asociados a ser muy perfeccionistas con cómo es que se van a ir presentando sus datos y demás. Y reitero, si algo yo aprendí de lo de las plantillas es que es más sencillo hacerlas por afuera, es decir, en Excel, y ya luego cargarlas y nada más ir nosotros acomodando los datos que ya hicimos en R. Y esto también y también aquí hay una cosa importante, ¿no? Ustedes me podrían decir, ok, padrísimo, y con esto terminamos la clase de hoy. Padrísimo que nosotros hagamos cálculos en R, pero a ver, si ya existe la función en Excel, como por ejemplo la de sumarse y conjunto, si ya tengo datos, ¿qué no sería más sencillo tener una plantilla que ya tenga esas funciones, cargar la R y desde R nada más pues meterle los datos con los que esas funciones van a hacer sus cálculos
y ya. O sea, como para qué yo volví a hacerlo en R. Como que es medio reiterativo, ¿no? O sea, ustedes nada más quieren que yo haga acá, que yo vuelva a programar todo Excel en R o cómo. Y pues sí, o sea, técnicamente sí es posible, pero viene un problema. No todo se puede tener en esta vida y como les dije, pues Excel de hecho carece de muchas cosas. Entonces, una de las cosas de las que carece es de compatibilidad. Y compatibilidad no solamente con otros programas, sino con el propio Excel. De hecho, en varias ocasiones me ha llegado a pasar que mis archivos de Excel o se corrompen, o de pronto se le añaden columnas que yo no había puesto, o se expanden formatos en columnas donde yo no había querido, y eso sin cargarlo en R, sin meterle nada raro, simplemente porque se actualizó Excel y resultó que la versión anterior ya no era compatible con la moderna y valió. O porque las funciones fueron cambiando y entonces las funciones que tenían un archivo viejito ya no funcionan en las nuevas. Entonces, es por eso que no se recomienda hacerlo de ese modo. Desde Excel ya poner las fórmulas y decir como, pues nada más aquí le relleno con los datos a los que esas fórmulas van a hacer alusión y ya mi vida es sencilla. ¿Por qué? Porque incluso o sea, conforme ustedes vayan haciendo esos reportes a lo largo del tiempo, puede que esas funciones pues ya ni funcionen. O que se corrompan los archivos. O que también una que es típica, muy típica, es que si ustedes tienen muchos datos, esas funciones se sobrecarguen y truenen. Me llegó a pasar en una ocasión en la que yo estaba haciendo mis cálculos, me estaba tomando mucho tiempo y dije, bueno, para hacerlo rápido según yo, cargo los archivos de aquí directo a Excel, como ya están las funciones, ya no me preocupo por estarlo haciendo yo en R. Pues fue una pésima idea porque el archivo ni pudo abrir, la computadora se trabó, tuve que reiniciarla toda, se tardó un montón en reiniciar. Bueno, un problemón. Entonces por eso es que les digo, parecería que es redundante el volverlo a hacer en R, pero créanme, es lo más óptimo que ustedes pueden hacer. Entonces bueno, con eso cerramos la clase del día de hoy. Otra vez si tienen dudas o preguntas, mi correo y mi número están siempre a su disposición. Y pues nada, les deseo un bonito día, un muy divertido Halloween y un bonito fin de semana y que pues tengan un gran día el día de hoy. Muchas Gracias. gracias, igual. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Cuídate. Ujú. Gracias igualmente.